Buenas noches amigos, bienvenidos. Buenas noches. Estamos en un nuevo programa y tenemos un excelente invitado. ¿Cómo has pasado, Edison? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi estimado Clever? Muy buenas noches, estimados amigos que nos pueden ver y escuchar en todo el mundo. Un gusto saludarlos. Gracias, mi querido Edison. Y te doy el paso a ti para que le presentes a nuestro querido amigo Kevin Palacios. Sí, hoy en la noche y siguiendo con todos estos programas que estamos realizando, pues tenemos, como siempre, a invitados de lujo y no es por demás, está con nosotros Kevin Palacios. Kevin Palacios es ingeniero y magíster en seguridad y salud ocupacional por la Universidad San Francisco. Además, tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con temas de seguridad y protección, certificado CPO, CPOI, es también certificado CPP, y bueno, pues un erudito realmente, sin tomar en consideración también que un gran mentor en lo que tiene que ver con temas de seguridad y salud. Bienvenido, mi estimado Kevin, a este nuestro programa que está destinado justamente a tratar de temas de seguridad y protección. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias, Clever. Un gusto siempre compartir con ustedes y con todos estos profesionales y personas interesadas en la temática de seguridad. Un gusto siempre estar aquí. Sí, además de eso, olvidaba pues indicarles, ya que estamos también topando y hablando sobre IFPO, Kevin es vicepresidente del Consejo de IFPO y también es director de IFPO Hispanoamérica. Muy bien, gracias, Edison. Vamos a tratar hoy el tema que es de bastante impacto y vamos a hablar sobre el rol del oficial de protección dentro de la seguridad ciudadana. Quisiera iniciar con eso, estimado Kevin. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol fundamental que tiene el oficial de protección, nuestro guardia de seguridad, dentro o enmarcado a la seguridad ciudadana? Excelente, claro. A ver, yo quisiera tal vez iniciar comentando que en temáticas de seguridad realmente se comparte y no se compite. La clave en este tema que vamos a conversar ahora, pues es que siempre debe existir una buena relación entre el personal que realiza actividades de protección privada con el personal de la fuerza pública. De alguna manera, entender que es un rol complementario, ¿sí? Existe una línea que es perfectamente clara, todo lo que tiene que ver con la línea de propiedad. Desde la línea de propiedad hacia afuera, pues hablamos en definitiva de todo lo que es el rol de la fuerza pública, sea policía o fuerzas armadas. Mientras que de la línea de propiedad hacia el interior es un área exclusiva de funcionamiento de todo lo que es el área de protección privada, ¿sí? Eh, ambas tienen enfoques que son realmente diferentes, pero como repito nuevamente, complementarios. El trabajo que realiza la fuerza pública, siempre obviamente en una misión de lo que es la protección de la sociedad, el control del espacio público, el refuerzo de la ley y eventual aprehensión de personas que le incumplan. La persecución del delito, la investigación del delito y con un enfoque principalmente reactivo. Mientras que la protección privada tiene una misión que tiene que ver más con la protección de una organización específicamente, enfocado principalmente en lo que es la propiedad privada, el control de pérdidas, la protección de bienes y un enfoque preventivo. Ahora, existe una larga data de estudios, de investigaciones que han analizado este rol complementario. Y llegamos ahora, pues ya entrado el siglo XXI, a saber que existe cada vez un espacio más grande que lo llena la protección privada en apoyo hacia la seguridad pública, no subordinado, sino complementario, especialmente por el tema de números.
a nivel mundial. Hoy en día, en muchos espacios públicos, en muchas sedes de entidades gubernamentales en todo el mundo, pues cada vez existe más espacio que es manejado por la protección privada. Entonces sí, es un tema muy, muy interesante. En resumen, te comentaría que efectivamente somos dos entes diferentes, pero que nos complementamos para lograr este objetivo común, que es la prevención y la protección. Comentabas hace un momento que no existe una buena relación. Somos complementarios, dices, del tema de la seguridad pública y la seguridad privada. ¿Por qué crees que no se llega a un punto en donde ese complemento sea completamente bien hecho? Porque muchas de las veces, no sé si es que existe un divorcio entre lo que hace la policía y lo que hacen las empresas de seguridad. No sé, ¿cuál sería tu comentario al respecto? A ver, yo te diría que parte inicial sería comentarte que sí, esta es una problemática no local de un país o de Latinoamérica, sino es una problemática de alguna manera mundial, ¿sí? En varias latitudes esto ya ha sido solucionado, ha sido aclarado, definiendo, marcando una cancha perfectamente establecida entre lo que hace la seguridad pública, la seguridad privada. Y generalmente los conflictos suelen aparecer cuando muchas personas, por ejemplo, piensan que la seguridad pública debe estar subordinada a la seguridad privada. Y en otros casos también, lo cual también es errado, que es al revés, que la seguridad privada debe estar subordinada a la seguridad pública, que depende de y debe reportar a. Cuando el enfoque apropiado sería entender un rol que es complementario, en el cual ambos tienen sus espacios, cada uno tiene sus ventajas y obviamente deben complementarse, ¿sí? Excelente. Edison. Sí, en ese sentido, Kevin, y que, bueno, alguna vez también hemos discutido, pero sí quisiera toparlo y que saber que la gente escuche tu parecer también, que es muy importante. Había una cierta situación en la cual no se daba la importancia que, para mi forma de pensar, tiene el rol que maneja el oficial de protección dentro de la seguridad privada, en definitiva, con el trabajo, con la actividad, a desarrollarla, que realiza en función de la ciudadanía, en función de la seguridad ciudadana como tal. Entonces, en ese sentido, yo pienso que definitivamente, y ahí viene la pregunta, Kevin, y tu parecer, definitivamente la seguridad privada a través del servicio que está dando está, y ahí obviamente viene la pregunta, ¿no? ¿Está o no está vinculado con la sociedad al dar este servicio? Mira, el objetivo principal de la protección privada, de la seguridad privada, es nuevamente el responder ante un cliente, y ese cliente pues tiene una necesidad que es la protección de sus recursos, de sus instalaciones. En ciertos casos, el cliente ha llegado a ser, por ejemplo, una municipalidad, ¿sí? O el mismo Estado. El Estado también, obviamente, contrata servicios de seguridad privada para ejercer control de sus instalaciones. No hay suficiente seguridad pública para hacerse cargo de eso. Entonces, sí existe un espacio que cumple la seguridad privada, pero nuevamente no es subordinado a la seguridad pública, ¿ya? Son complementarios, podemos relacionarnos, podemos apoyarnos mutuamente, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas. Ventaja principal de la protección, la seguridad privada, siempre está en los números. Pues somos muchas más personas en todos los países del mundo, muchas más personas que realizamos actividades de seguridad privada que los que existen en seguridad pública, ¿sí?
También existe un acceso a diferentes tipos de tecnologías, ¿sí? En muchos casos tenemos personal que está altamente especializado en el área privada. También en ciertos casos se tiene acceso a recursos, acceso a todo lo que viene desde la agilidad de responder ante un cliente privado, ¿sí? El área pública obviamente tiene otros roles diferentes, tiene otros beneficios también, otras fortalezas que son diferentes. Obviamente, nosotros como seguridad privada, y ahí es donde también sería interesante explorarlo, no poseemos ningún tipo de protección adicional, ningún tipo de derecho, ni de hecho tampoco ningún tipo de obligación que va más allá de la de un ciudadano común, ¿sí? Entonces, la ley en este caso entiende que el personal que realiza actividades de seguridad privada, pues somos ciudadanos. Ya, pero en ese sentido, sí sería parte de, ya que por definición, la seguridad ciudadana como tal, ¿no? Eh, Dentro del rol que desempeña, obviamente, y cómo ha sido configurado, su base primordial va hacia la protección de los derechos humanos, por ejemplo, de las personas, el tema de evitar, el Estado, en definitiva, determina el hecho de guarecer sobre el tema de la incidencia de la criminalidad y todo lo demás, ¿no? Pues en ese sentido digo que, ¿cómo verías tú dentro de la seguridad ciudadana el rol que tendría el oficial de protección, el rol que tendría la seguridad privada como tal, si es conduciente a que forme parte de la seguridad ciudadana? Nuevamente, por definición, somos ciudadanos, igual que tú, igual que yo, pues somos parte de esta sociedad, tenemos deberes y derechos que son los comunes al resto de ciudadanos, y esos son el límite de deberes y derechos que tiene un guardia o que tiene un oficial de protección privada. Ahora, nuevamente, es esperar que un oficial de seguridad privado, un oficial que realiza un trabajo que ha sido contratado para proteger una propiedad privada, deje de hacer su trabajo para realizar actividades en apoyo a la seguridad pública, pues eso no es viable, ya no es pensable. Ahora, si como parte de tu trabajo y cumpliendo un contrato, cumpliendo una obligación, que es lo que nos liga en la parte de protección privada, seguridad privada, tú puedes apoyar a la seguridad pública, pues perfecto, ¿ok? Y entonces sí, se puede también beneficiar del hecho de que esta ingente cantidad, hablamos de cientos de miles de personas, poseen entrenamiento, poseen cadenas de mando, poseen medios de comunicación, poseen también en muchos casos recursos con los cuales, entendiéndolo claramente, no como subordinado, sino como complementario, estamos en capacidad de apoyar. Muy bien, vamos a saludar a todos quienes se están conectando, amigos. Un cordial saludo a Christopher Arzán. Buenas noches, interesante tema. Saludos desde Chile. Un abrazo a mi querido amigo Christopher. Priscila Meazoa se une desde Guayaquil. Buenas noches. Un saludo cordial hasta Guayaquil y a todos quienes están conectados. Es indudable, Kevin, que cuando nosotros comenzamos a planificar las operaciones de seguridad privada, te hablo cuando estamos en un cargo de gerencial o de jefatura en cuanto a seguridad física, manejando el recurso, los oficiales de protección, nosotros en nuestras planificaciones siempre tomamos en cuenta el apoyo de la fuerza pública. Y justamente cuando nosotros hacemos esa planificación, esos planes de operaciones, nosotros tomamos en cuenta en dónde inicia y en dónde termina la función del
oficial de protección privado y desde dónde nosotros podemos apoyar a la fuerza pública. ¿Cuál sería una recomendación viable para comenzar a apoyar con más fuerza a la acción de la fuerza pública, sin ser subordinados obviamente, pero sí tomemos en cuenta que las funciones de la Policía Nacional, de la fuerza pública, es precautelar la seguridad ciudadana y obviamente así lo dice la Constitución y así lo dicen las leyes que existen para el efecto. Pero ¿cuál sería tu punto de vista como para mejorar esa relación entre la fuerza pública y la fuerza en la seguridad privada para lograr ese objetivo y mejorar el estándar de seguridad de la ciudadanía? Mira, inicialmente plantearía dos acciones específicas, ¿ya? Una en lo que tiene que ver con el tema de comunicación, ¿sí? El poder agilitar canales más directos para comunicar el cometimiento de algún delito, ¿sí? Hacia la fuerza pública, para que la fuerza pública pues pueda reaccionar en algo en lo que como seguridad privada pues obviamente no es nuestra función, no es nuestro rol. Entonces, el primero, sí, nuevamente, una mejor comunicación. El poder tener canales, vieron varios proyectos del tema, algunos están en funcionamiento, algunos han tenido un mediano éxito. Yo creo que hay todavía mucho para mejorar en cuanto a esos canales, esos métodos de comunicación directos. Una segunda parte que es realmente importante, diría yo, el generar conciencia y cultura en el área de protección privada para que las empresas privadas y los ciudadanos entendamos nuestra responsabilidad en lo que es parecería tal vez innecesario decirlo, pero en lo que es reportar y en lo que es denunciar e iniciar procesos en lo que sería, en este caso, una denuncia ante tribunales de flagrancia, como también eventualmente temas que pueden ser incluso de índole penal, ¿sí? Entonces, ¿dónde existe una gran falencia de que gran cantidad de las empresas privadas pues se evitan el reportar, se evitan el denunciar y obviamente creo yo que ahí es donde iniciamos un ciclo de impunidad, ¿sí? Pues sí, realmente el área de protección privada pues está en posiblemente un mejor lugar para entender la importancia de que esos reportes queden asentados, de que existan nuevamente denuncias formales, de que se inicien procesos, porque eso a su vez lo que va a hacer es que los criminales puedan ser mucho más visibles, mucho mejor identificados y obviamente podemos empezar a tener un mejor control. Muy bien, interesante tu comentario. Saludos a nuestros amigos que están conectados. Fabián López, Davis Henry, José Luis Yar, Walter Chamba. Saludos cordiales y felicitaciones por el programa. Muy bien, Kevin. ¿No sería recomendable tal vez que la seguridad privada, que los oficiales de protección se conviertan en los ojos en apoyo a la fuerza pública? ¿No sería conveniente hacer un censo pormenorizado, dividiendo a las ciudades en cuadrantes o en zonas, de tal manera de que se pueda hacer un censo y saber exactamente cuántos oficiales de protección existen en cada zona, en cada barrio? Y el oficial a cargo de la policía comunitaria poder coordinar las operaciones de seguridad ciudadana con ese personal de seguridad privada. ¿Qué te parece esa idea? Mira, es una idea que está rondando desde hace muchos años. Te doy un poco la
relación de lo que sucede actualmente todavía en muchos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, en los cuales actualmente se puede contratar a policías, ¿sí? Activos, policías que están en servicio activo para que realicen actividades de seguridad privada, ¿sí? Y entonces, claro, eso se lo puede hacer, es perfecto, funcional, excepto cuando se comete un delito y es el momento en que el policía tiene que abandonar ese espacio en el cual ha sido contratado, deja de cumplir su misión, que es la protección privada, deja de cumplir el contrato para el que se lo recibió y realmente sí, deja desprotegido a un cliente que es el que básicamente estaba siendo beneficiado de ese servicio, ¿no? Entonces, esa es una problemática y obviamente entendiendo la diferencia, la dimensión y obviamente la relación totalmente diferente, de la problemática que pudiésemos tener si es que llegásemos a pensar que la seguridad privada se subordine de alguna manera a la pública. ¿Me explico? Entonces, en un caso de una emergencia, en un caso de una conmoción, pues la prioridad del oficial de seguridad privada es la protección privada, es la protección de su cliente. En un caso inclusive en el que se dé una situación de un crimen, pues nuestra misión es proteger, claro, no solo las personas, la información, sino inclusive la imagen del cliente, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esos potenciales conflictos, sí es algo viable, pero nuevamente más en un sentido de comunicación, del reporte, más que de realmente empezar a pensar que puede existir algún nivel de autoridad entre la fuerza pública y la seguridad privada. Antes de darle paso a Edison, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, amigos, pero existe un asalto a un transeúnte frente a una empresa, frente a un banco, frente a una cooperativa. La seguridad privada cierra las puertas. Cierra las puertas para proteger a quienes están dentro de ese banco, de esa cooperativa, de esa empresa. Y obviamente hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué el guardia, en vez de ayudar a socorrer al que estaba siendo asaltado, se encierra y no ayuda? No sé, desde tu punto de vista, Kevin, ¿por qué se da esto? Mira, repito, realmente es la misión, es la función. Si nos pagan para proteger a una organización, si nos pagan para ser quienes estemos ahí para ver específicamente por las personas que trabajan en el cliente, por la información del cliente, por la imagen del cliente, pues sí, es un método, sí, muy usual, el que en caso de un evento, pues simplemente se cierre la instalación para poder protegerla mejor. Es una pena y realmente ahí es donde probablemente podamos empezar a tener algo de una discusión muy interesante, pero el objetivo de la seguridad privada es muy claro, es muy sencillo, tiene que ver con este interés de la persona que paga, ¿sí? Mientras que la fuerza pública tiene que ver por los intereses de todos, la sociedad completa. Entonces, en muchos casos, nuestro trabajo que va más en un sentido preventivo, ¿sí? Va, de hecho, contrapuesto a la cascada reactiva o basada en evidencia, que es la que maneja la seguridad pública, ¿sí? Entonces, claro, si nosotros estamos a punto de ver cometerse un crimen, ¿sí? Por el lado de la seguridad privada, si existe una sospecha de que existe un potencial crimen o una potencial amenaza, pues actuamos basado en esa sospecha y la paramos ahí, en nivel de sospecha.
mientras que obviamente la seguridad pública no puede empezar a actuar hasta que exista realmente una evidencia, ¿me explico? Para lo que sería ya el refuerzo del cumplimiento de la ley. Entonces, nuevamente, puede ser un tema muy interesante para ahondar en este debate, ¿sí? Y sí, nuevamente, somos un par de organizaciones que tenemos misiones diferentes y la idea es buscar formas de volvernos complementarios. Excelente, Edison. Sí, te tengo dos preguntas en ese sentido. Bueno, una que es complementaria y capaz que te envío primero esta porque creo que tiene relación justo con lo que estás diciendo y tiene que ver con los eventos que están sucediendo a nivel de Latinoamérica y especialmente ahora que se están desbordando en Colombia. Y es tácitamente lo que acaba de decirte Clever. Hemos visto por las noticias y lo vivimos aquí en el Ecuador, pasó en Chile, que, por ejemplo, el vandalismo llegaba a un extremo en que la población, o confundida obviamente con delincuentes, ingresaban hacia centros comerciales, hacia entidades bancarias y obviamente desbordaban este asunto, llegando al hecho de que el rol, ahí sí, el rol específico que tiene el oficial de protección, el guardia de seguridad que acabamos de mencionar, eh, de alguna manera tiene que ser redireccionado con base en lo que está sucediendo ante un ataque de una cantidad de personas que obviamente están yéndose, obviamente, contra la población por el vandalismo, pero también en contra de quien me está protegiendo. Con base en eso, estimado Kevin, ¿cuál sería en definitiva el rol nuevo o la nueva o alguna rotura de este paradigma que podría haberse creado justamente y qué es lo que debería ser configurado, de qué manera se debería pensar con este rol específicamente del oficial de protección ante esto que está sucediendo? Mira, es complejo porque nuevamente nosotros como seguridad privada no tenemos ningún derecho adicional al que asiste a cualquier ciudadano privado, ¿sí? Entonces, no podemos reprender utilizando realmente niveles de fuerza que podrían ser utilizados por la fuerza pública, ¿ok? Y entonces el uso de fuerza desde el lado privado, pues tiene algunas connotaciones tanto doctrinarias como técnicas que hacen que sea más limitado, nuevamente, el tema privado. Obviamente, frente a una muchedumbre, frente a una manifestación, la opción más apropiada, lo comentaba hace un momento Clever, sería directamente cerrar la instalación y pues nada, lo que suceda fuera de la instalación, dejarlo hacia la fuerza pública, ¿sí? Y sí, específicamente lo que sucede, que tiene que ver ya con vandalismo, con diferentes otros delitos que afectan al derecho privado de la propiedad, ¿sí? Que obviamente se connotarían en el sentido de violación del domicilio inclusive, ¿sí? Pues deben ser, en este caso, manejados en ya un límite de lo que serían esos derechos privados, ¿sí? Porque tenemos en este caso a criminales que están realmente en flagrancia invadiendo propiedades privadas y cometiendo delitos, crímenes sobre esas propiedades. Entonces, nuestro rol se lleva ahí hasta cierto punto a un límite. Eh, Existen obviamente lineamientos bastante bien definidos a nivel internacional en cuanto a lo que es uso de fuerza y claro, llegaría a ser ese el caso en el cual el uso de fuerza desde el área privada pues tendría necesidad de ejecutarse. Ya, totalmente de acuerdo. Y en todo caso, algo que se comentaba la semana anterior y que también reafirmo yo, es el hecho de que de alguna u otra manera sí hace pensar que la planificación y el tema de capacitación tiene que ir sobrellevando y admitiendo estos nuevos roles que digo yo que
de una u otra manera tiene que tomar en consideración la seguridad privada como tal. Con base justamente en el programa, en el título del programa, hablando del rol del oficial de protección, ¿cuál es tu recomendación, o más bien dicho, no recomendación, sino tu visión por la cual este oficial de protección, ¿no? Este soldado olvidado que se le conoce dentro del tema, ya hablando del tema de la protección, ¿por qué es que no se ha tomado, o lastimosamente la gente que está enrolada dentro de la seguridad de protección, los oficiales de protección en definitiva, no han adoptado como una profesión, sino más bien como algo momentáneo, algo que suerte para el momento hasta que yo obtengo una nueva actividad? Mira, yo iniciaría tal vez diciendo que tenemos un problema de imagen, la seguridad privada en general, y obviamente es un problema de imagen que va desde lo que sería en este caso una definición clara del valor de lo que hacemos nosotros, ¿sí? La mayoría de los empresarios, la mayoría del público, ve a la seguridad privada como una mercancía, como un servicio, ¿sí? Un servicio bastante menospreciado, un mal necesario o un gasto con personal que está poco o nada capacitado y que realmente no agrega mayor valor. Mientras que el punto de vista apropiado y la imagen a la que deberíamos llegar es que se entienda que la seguridad privada somos socios estratégicos en misiones de protección crítica que apoyan al cumplimiento de objetivos de las organizaciones. Y entonces, ese cambio de ser solamente una mercancía o un proveedor a convertirnos en verdaderos, nuevamente, agregadores de valor para las organizaciones, entonces te llega a demostrar que sí, que se requiere tanto un conocimiento técnico, se requiere personal que esté bien seleccionado, que esté bien capacitado. Obviamente, la seguridad privada terminamos siendo en muchos casos la imagen del cliente. Somos los primeros a los cuales un visitante encuentra y somos el último. La primera impresión y la última impresión que se tiene con respecto a la visita de alguien hacia alguna instalación. Entonces, nuevamente, es un tema iniciado de imagen, de entender realmente qué hace la seguridad privada. La Fundación Internacional de Oficiales de Protección, organización a la que me honro pertenecer, comienza desde hace ya casi 40 años una lucha que es muy interesante. Nosotros pensamos que esta categoría de guardia, ¿sí? O de watchman, ¿sí? Watchman, que se utiliza todavía en algunas latitudes, pues es un término bastante peyorativo. Y claro, es algo que de alguna manera menciona a la persona que tiene un nivel muy bajo de capacitación, un nivel muy bajo de paga, un nivel posiblemente bajo incluso de otras competencias blandas. Y nosotros consideramos que lo que se debe buscar es transformar a estas personas que son guardias en oficiales profesionales de seguridad, oficiales de protección. Entonces, un oficial de protección es una persona que primero tiene un nivel mayor de capacitación, tiene una competencia que es demostrable, tiene especialmente un orgullo de saberse un profesional. Es decir, no estoy solamente haciendo una actividad temporal. Alguna persona decía, estamos básicamente como escampando bajo un paraguas hasta que exista algo mejor. Es irónico porque hay personas que
entran a esta profesión diciendo voy a estar aquí un tiempito hasta que me salga algo mejor. Y ese algo mejor no sale y termina trabajando en seguridad privada por 30 años, por 40 años, y nunca realmente se dan cuenta que esta es una profesión muy digna, muy buena, una industria gigantesca, una industria en la cual puedes desarrollarte muchísimo. Y otra parte importantísima, a más de la capacitación, a más del entendimiento o el abrazar esto como una profesión, y tiene que ver con eso también, es la existencia de códigos de ética, de deontología profesional, de doctrina profesional, ¿sí? La seguridad cada vez es más ciencia y menos decisiones empíricas. Entonces, si trabajamos todos los que estamos en esta industria, en ese camino, en nuevamente, sí, verdaderamente profesionalizarla, ¿cómo? Generando orgullo profesional, generando códigos de ética profesional, anclándonos en lo que son las doctrinas, los estándares, las normas que llevan a esta profesión, pues entonces haremos que la industria vaya creciendo. Muy bien, gracias Kevin, gracias Edison. Vamos saludando a quienes están compartiendo con nosotros este programa. Saludos Walter, Chamba, felicitaciones por generar estos espacios de mucha importancia para la seguridad ciudadana. Muy bien Walter, gracias por acompañarnos. Recuerden amigos, nos ayudan compartiendo en sus redes sociales, por favor les invito a que compartan este link en su red de Facebook, en sus redes de WhatsApp. Muy bien. Conambo Tigre dice, buenas noches, excelente tema, felicitaciones a los panelistas, gracias querido amigo por conectarse. Arzán Consultores dice, excelente tema, saludos amigos desde Chile, gracias amigo por conectarte. Mohamed, saludos desde Marruecos, excelente, gracias por conectarte amigo Mohamed. Carlos Ramírez nos dice, es posible que hasta el momento no se ha dado la importancia que tiene la seguridad privada. Si nos trasladamos al 30S, a ese evento que ocurrió hace años, ese día se vio claramente lo que representa una ciudad abandonada, en donde se cometieron muchos actos delincuenciales de forma relativamente fácil. Pero los lugares, empresas, centros comerciales que tenían seguridad privada estuvieron protegidos. Es por eso que la seguridad privada es vital en el apoyo a la sociedad para mantener ciudades seguras. ¿Qué opinas sobre lo que nos dice nuestro amigo Carlos Ramírez, Kevin? Mira, necesariamente sí, la seguridad privada pues hace la diferencia en muchas situaciones, situaciones en las cuales existe una pérdida del control por parte de la entidad estatal, lo que se llaman zonas de conflicto o zonas sin una autoridad real o percibida. Y sí, puede ser algo temporal o en algunos casos existen zonas del mundo en las cuales esa es la realidad casi que continua. Y sí, la seguridad privada en esos casos hace una diferencia muy grande. Cumple un rol disuasivo, sí, obviamente, pues los criminales al ver que existe personas que tienen una función relacionada con seguridad, pues eventualmente preferirán cometer sus delitos en otro lugar, ¿sí? Cumple ese rol, obviamente, sí. También, obviamente, detecta y puede responder frente a crímenes contra el espacio privado que está siendo protegido. Y en ese sentido, pues, a más de dar un servicio a la empresa que les paga, pues obviamente al público que llegue a beneficiarse de la protección que se da en ese espacio. Y sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. La seguridad privada tiene un espacio muy grande que debe ser mejor reconocido por el público. Gracias, Kevin. Te comento algunas experiencias. Yo he tenido la
la oportunidad de gerenciar en algunas empresas y de liderar a equipos de trabajo en seguridad física, con seguridad humana. Y te comento que parte del cambio que debemos generar es el cambio de chip, tanto del empresario, demostrándole que el empresario está invirtiendo en su seguridad, no es un gasto, eso es una inversión. ¿Por qué? Porque el momento que una persona, un cliente, llega a una empresa y se siente seguro, si llega a un banco, a una cooperativa y se siente seguro en ese lugar, está captando clientes, está ganando confianza de sus clientes. Y eso lo hace a través del personal de seguridad. Cuando un oficial de protección, cuando un guardia de seguridad, yo no les digo despectivamente porque así está en la ley, pero cuando el oficial de protección se acerca a un cliente y aplica protocolos de calidad, aplica un buen direccionamiento, le da una muy buena atención, el cliente se ve gratamente impactado. A mí mismo me ha tocado ir a varios centros comerciales, a varios bancos en donde uno se siente satisfecho por la atención que le da el personal de seguridad. Tú mismo acabas de decir que normalmente cuando uno ingresa, pues el primero que le reciba es el vigilante de seguridad y el último que le despide es el vigilante. Y qué mejor que este vigilante se despida con una sonrisa, con un buen gesto. Entonces, lo que te quería comentar es que ese chip que tenemos que cambiar como empresarios, el chip que tenemos que cambiar como personal de seguridad, el tratar bien a la gente. Yo me acuerdo que gracias al apoyo de los gerentes de las empresas de seguridad que estaban trabajando para nosotros, por ejemplo, hacíamos unos procesos de capacitación que eran exitosos. ¿Por qué? Porque los procesos de capacitación lo hacíamos en el Club de Leones, lo hacíamos en un hotel, en donde se les servía los alimentos de una manera decente, el lugar era el adecuado y toda la gente, todos los vigilantes de seguridad se sentían a gusto. Y al final de la capacitación se les proporcionaba un certificado en donde se hacía constancia que el señor había recibido esa capacitación durante las 6 u 8 horas que iban ese fin de semana. Entonces, cuando nosotros estamos cambiando esa mentalidad, cuando nosotros estamos dándole un salario emocional, ese famoso salario emocional que tanto hablamos, yo creo que le vamos a coger un poquito más de gusto a la seguridad privada. No sé qué te parece esta situación, Kevin. Totalmente de acuerdo. Aplaudo estas experiencias que has tenido. Pues sí, es lo que se busca, es lo que deberíamos llegar a tener. Tal vez, y nuevamente no quiero que esto se convierta en una polémica, pero hablábamos hace un rato con lo que preguntaba Edison, cómo hacer para cambiar, para darle el espacio que necesita la seguridad privada. Pues realmente tal vez algo de lo que falta es precisamente eso, darle una visión más privada a la seguridad privada, más una visión de servicio, una visión de empresa, una visión de calidad, una visión de mejora, y menos esa visión empírica que lamentablemente sigo viendo de la seguridad privada como una extensión de la seguridad pública. Con mucho agrado estoy viendo que actualmente en muchos anuncios para contratar a supervisores, a gerentes, a coordinadores, pues ya no existe ese requisito único que existía antes y era simplemente ser exoficial de la policía o exoficial de la Fuerza Armada. Que sí, entiendo que tienen ciertas competencias que son positivas, son buenas, pero no son exactamente las que se necesitan en la seguridad privada.
Pues sí, una persona que ha tenido esa experiencia y tiene esa doctrina apropiada que viene desde la policía o desde la Fuerza Armada, pues yo creo que es un recurso, una materia prima muy buena, pero que necesita ser completada, necesita ser refinada para que haga esa transición hacia realmente lo que es este concepto de una seguridad privada que es realmente privada. Una seguridad que se enfoque en servicio, una seguridad que se enfoque en, como lo decía antes, ser un aliado estratégico del cumplimiento de esos objetivos críticos que tienen los negocios. Muy bien, Edison. Sí, tomando en consideración lo que estás diciendo y lo que justamente hablaba también Clever, ¿cuál sería bueno, no la varita mágica, ¿no? Porque obviamente no se puede hacer eso de la noche a la mañana, pero ¿de qué manera podemos llegar a esto? Y tomando en consideración también lo que habla IFPO, que dice en su logo, protección a través del conocimiento. ¿A qué se refiere esto en definitiva, mi estimado Ken? Mira, no es una varita mágica, pero creo que sí es una gran solución y ha sido la diferencia en millones de casos ya durante estos casi 40 años que existimos como fundación IFPO. A nivel mundial, lo hemos hecho en 5 continentes, 150 países, es específicamente definir perfiles de competencia y la segunda parte, que es muy sencilla, evaluar a las personas contra esos perfiles de competencia. Entonces, si hablamos de un oficial de protección que realiza actividades operativas, pues existen perfiles de competencia que no son de un país, son de hecho mundiales, que te indican los conocimientos, las destrezas, las actitudes que debe tener. Y existen herramientas para medir esos perfiles de competencia. Lo mismo a un nivel de supervisor, de un mando medio, de un líder, pues también existe eso. E inclusive a nivel de gerencia. Entonces, es las certificaciones, que es el término con el cual se establece este perfil de competencia, esta evaluación y finalmente el reconocimiento de que cumples estas competencias para poder apoyar efectivamente a la seguridad privada, es esta solución. Tú decías varita mágica, no creo que es una solución mágica, pero sí ayuda perfectamente, ¿sí? Y nuevamente, en todo lo que son niveles operativos, niveles tácticos e inclusive niveles estratégicos, el estándar que plantean las certificaciones como el PSO, el CPO, el CCCM de IFPO, pues ha ayudado enormemente a generar ese salto, ¿sí? De un mundo de seguridad empírico a una industria técnica y profesional. Listo, sí, Kevin. Bueno, hablaba de varita mágica por el hecho de que de pronto es una de las opciones no inmediatas, ¿no? Obviamente, pero que de una u otra manera llega a dar ese empoderamiento que obviamente se necesita como tal para poder tanto personas que salimos de la fuerza pública, cuanto gente que también no lo es, pero que obviamente a través del conocimiento llega a repitiendo nuevamente, este empoderamiento que es tan necesario, ¿no? Finalmente, en relación justamente a lo que estamos hablando, mi estimado Kevin, ¿cuál sería una reflexión que tú harías respecto a este rol que tiene el oficial de protección dentro de la seguridad ciudadana con base en todo lo que hemos hablado? El oficial de protección, que es un profesional que tiene un código de ética, pues se convierte en un modelo consistente de un ciudadano. Entonces, un oficial de protección, nuevamente que es verdaderamente un oficial de protección, va a ser un ciudadano mucho más consciente, con mejor cultura en cuanto a seguridad, con conocimientos, con destrezas y especialmente con actitudes de servicio, de apoyo, que realmente sí van a generar un cambio, una mejora
a todo el sistema de seguridad ciudadana, ¿sí? Sin tener que ser subordinados o tener que responder a órdenes operativas por parte de la seguridad pública, pues estamos en perfecta capacidad de apoyar, de ser nuevamente complementarios y obviamente de lograr una mejor seguridad ciudadana en general. Muy Gracias. bien. Pilar Herrera dice, buenas noches, felicitaciones, gracias por compartir, saludos cordiales. Muy bien, gracias a todos quienes están conectados y están comentando. Kevin, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos tenido la suerte de conocer a jóvenes que ingresan a esta carrera, a esta profesión, porque yo la tomo como una profesión. Eh, Muchos por necesidad, muchos por vocación, unos se quedan, otros se van. He tenido la suerte en lo personal de ver gente que ha subido a ser supervisores, luego a ser coordinadores y luego a ser jefes de seguridad. Y obviamente esa es la satisfacción que nos queda a nosotros como profesionales que ya vamos a una edad un poquito avanzada, ¿no es cierto? Y obviamente eso es lo que nosotros queremos inculcar en los jóvenes, queremos inculcar en la gente que se dedica a seguridad. Con ese antecedente, ¿cómo has visto tú ese paso que se dio hace varios años atrás en donde se determinó que se haga el curso de 120 horas por parte de los vigilantes de seguridad, oficiales de protección? ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Ha habido un cambio positivo? ¿Sigue lo mismo? ¿Qué te parece a ti, Kevin? A ver, yo quisiera decirte que es una oportunidad espectacular que ha sido en gran parte desperdiciada. El concepto está bien, el sentido de nuevamente lograr mejor competencia en el personal es fabuloso, pero realmente la ejecución no ha sido la más apropiada, la más limpia, y el resultado pues ha sido limitado, ¿sí? Con agrado, sí, he visto que gran parte de ese personal operativo, que en algunos casos no tenía ninguna capacitación, cero capacitación, pues se logró superar un poco, pero lamentablemente no veo que esto ha sido un cambio verdaderamente cualitativo hacia un verdadero profesional, ¿sí? Entonces, hemos logrado generar de alguna manera una competencia ocupacional, pero no una competencia profesional. Veo también algunas falencias en estos procesos. En muchos casos, cuando lo vemos desde un punto de obligación y lo vemos desde un punto de vista más bien político, en cuanto al contenido, inclusive de los cursos, pues hace falta este espacio más bien técnico. Creo que hubo mucho que se pudo haber mejorado en la parte técnica, en la parte de códigos de ética y demás. En todo caso, el resultado final ha sido positivo, como te digo, pero una oportunidad que está o ha sido en algún nivel desperdiciado. Es otro problema y eso ya es un tema sistémico. La corrupción que existe en el país. He sabido de muchísimos centros de capacitación que te venden los diplomas, ¿sí? Entonces hay empresarios de la seguridad que obviamente no entienden la ventaja que existe de tener a personal verdaderamente capacitado, y lo ven más como un cumplimiento, de cumplimiento, ¿sí?
hago lo menos posible para simplemente ponerle el visto en el requisito. Y por eso, como te digo, es algo que todavía me deja esta sensación de que falta bastante por hacer. Tal vez, ojalá, ahora que tenemos un nuevo gobierno, y ojalá sí se pueda ver a la seguridad privada con un ojo más técnico, pues podamos, habemos muchos técnicos que podemos apoyar para mejorar esos procesos. Muy bien, antes de darle paso a nuestro querido amigo Edison, y ya para ir finalizando el programa, Kevin, desde tu punto de vista académico, ¿crees tú que se podría plantear al nuevo gobierno, no sé si un nuevo pensum, no sé si una nueva manera de certificar a los oficiales de protección? ¿Por qué te comento esto? Porque muchas de las veces el personal llega a clases luego de haber estado de guardia nocturna. El personal llega cansado y llega a dormir y no asimila la capacitación que se le está proporcionando. ¿Qué recomendación le darías tú al nuevo ministro de gobierno, al presidente nuevo, como para mejorar esa parte de la capacitación? Wow, es algo bastante sencillo, ¿sí? Yo diría, tendría que deconstruirse el proceso, iniciar por donde debió haber sido hecho realmente, y es la definición de un perfil de competencia, y basado en los perfiles de competencia, pues se establecen luego unidades para cerrar esas competencias, ¿sí? El tiempo es apropiado, las 120 horas es suficiente para generar una capacitación para el personal de nivel operativo. Cambiaría también muchísimo algunos tiempos y algunos temas que deben ser más de tipo práctico y específico, aplicado hacia lo que es el trabajo de la seguridad privada. Le pondría mucho más peso a esto. Y obviamente también, y sumándome un poco a lo que actualmente ya se está convirtiendo en una tendencia, deberíamos trabajar no solo en ese nivel operativo básico, el personal de vigilancia. También obviamente debemos tener procesos técnicamente diseñados para capacitar al nivel siguiente, a los supervisores, a los líderes de grupo, inclusive a los gerentes, ¿sí? Y eso es un tema al cual pues debemos llegar, y ojalá pronto. El pez vive o muere por la cabeza, y en muchísimos de los casos las personas que gerencian, las personas que lideran, no son competentes, y necesitamos desarrollar niveles de competencia para allá. Y bueno, como una última recomendación, y desde mi posición como académico, como estudioso del tema, yo te diría que como sociedad también tenemos una gran deuda en lo que es el desarrollo de conciencia y cultura a nivel general. Entonces, se debe incluir en las mallas de estudios a nivel básico, ¿sí? También temas en cuanto a lo que es autoprotección, seguridad ciudadana, igual que se ha definido por ley, por ejemplo, el incluir temáticas como la seguridad vial, o temáticas como la salud pública, o la bioseguridad, que ahora se tiene que dictar en las escuelas y en los colegios. También las temáticas de seguridad ciudadana, de protección, autoprotección, deben ser incluidos allá. La base, te diría, está en ese cambio cultural como sociedad. Muchas veces cuando recibo personas que necesitan ser capacitados, pues encuentro que iniciamos el proceso ni siquiera con una cultura nivel 0, ¿ya? Lo cual sería bueno, una hoja en blanco, sino lo que tenemos es cultura de seguridad -5 o -10, ¿sí? Es decir, incultura de seguridad, o personas que
están posiblemente con creencias negativas, con creencias inseguras, muy fuertemente arraigadas, e incluso en algunos casos dispuestos a correr riesgos, o incluso con ideas distorsionadas en cuanto a lo que es la ética, en cuanto a lo que es el cumplimiento, la ley, la moral y demás. Entonces, nuevamente, hay mucho donde trabajar y sí, pues muchísimas recomendaciones, pero como te decía desde un inicio, son cosas más bien sencillas, hay que hacerlas. Muy bien, Edison. Sí, en ese sentido, ¿crees tú, Kevin, que también es una deuda que nosotros tenemos también con la sociedad, especialmente los que trabajamos en seguridad y protección, de recomendar el cambio, ¿no?, de la ley de seguridad privada? Absolutamente, totalmente. Bueno, es una ley que está ya cerca de tener 20 años, que está mal escrita desde el nombre, porque llama la ley de seguridad privada, pero realmente solamente se aplica hacia el tema de vigilancia, y la vigilancia es una de 8 diferentes dimensiones que se utilizan en la seguridad física. Y luego, si hablamos de la seguridad privada, pues la seguridad privada tiene 12 otras dimensiones. Entonces, la vigilancia termina siendo cerca de una centésima parte de todo el mundo de lo que es la seguridad privada. La mayoría de las personas, Clever, Edison, yo personalmente, pues como profesionales que trabajamos en seguridad privada, en el Ecuador estamos desprotegidos y estamos literalmente actuando sin una ley, porque a pesar de que nosotros hacemos seguridad privada, pues no estamos tomados en cuenta en la ley. Los gerentes de seguridad que trabajan dentro de las empresas, los coordinadores, los instructores, pues no están tomados en cuenta en esa ley. Entonces, sí, es una ley que necesita realmente un cambio urgente y, como les decía, pues alejarnos del tema político, acercarnos más hacia un tema técnico. Y sí, hay mucho de lo cual se puede mejorar. Gracias, estimado Kevin. Muy bien, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Quisiéramos que nos ayudes con un mensaje final, mi querido amigo Kevin, y muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tenías otras ocupaciones y te diste el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. No sé, ¿nos ayudas con un mensaje final positivo, Kevin? Gracias a ti, Clever, gracias, Jason, por la invitación. Siempre estoy totalmente dispuesto a colaborar y a apoyar en este tipo de eventos, este tipo de actividades, y siempre me voy a dar el tiempo para estar aquí. Yo iniciaría, por un lado, también parafraseando algo que comentó Edison, un pensamiento que lo dijo en su momento un colega, un amigo, Christopher Hertig, hablaba de la seguridad privada de los años 80, ¿sí?, del milenio pasado, y decía que somos los soldados olvidados de un imperio, de un ejército invisible, ¿sí?, del cual todo el mundo se olvida, nadie toma en cuenta y solo se acuerda cuando las cosas salen mal, y cuando lo hacen es para culparnos. Esa era la seguridad privada del milenio pasado. Esa era un poco esa imagen, esa era la realidad de hace 40, 50 años atrás en el mundo. Actualmente, gracias al desarrollo de conocimiento, gracias al desarrollo de programas de certificación, gracias al desarrollo de doctrina, de ontología profesional, códigos de ética, pues hablamos ahora de una seguridad moderna. Y la seguridad moderna se basa en un concepto que es parte de nuestro eslogan, parte de nuestra visión, que dice: la verdadera protección se logra a través del conocimiento. El conocimiento está a disposición de todos. Este ha sido un ejemplo. En este pequeño webinar pues hemos tratado algunos temas y sí, realmente invito a todos a
a que conozcan más acerca de lo que hacemos como Fundación Internacional para Oficiales de Protección, IFPO. Nos encuentran en cualquier red social como IFPO en español o IFPO Hispanoamérica. Nuevamente, totalmente a disposición. Estoy aquí para apoyarlos y para estar de su lado de cualquier manera posible. Gracias, Kevin. Una pregunta final antes de darte el paso a ti, Edison. Tenemos una pregunta. Nos dice Walter. Dice, yo quisiera hacer una pregunta a los panelistas. ¿Por qué a un profesional incluso de cuarto nivel se le pide o se le... o por qué debería hacer un curso de oficial de protección? ¿Por qué hacer un Mira, curso de oficial de protección? es un tema muy interesante. A ver, en el área de protección privada, en el área de seguridad, y no es un tema local, es un tema mundial, más importante que los títulos profesionales han sido las certificaciones. ¿Por qué? Pues diferentes temas. Hablamos de que esta es una industria globalizada. Clever comentaba hace un rato de que él ha sido testigo de personas que inician como oficiales de protección a nivel básico, luego son supervisores, luego son gerentes. En mi caso, he sido testigo de situaciones mucho más interesantes. He visto a personas que llegan luego a cruzar fronteras, a convertirse en gerentes regionales, inclusive vicepresidentes a nivel corporativo, mundial. Personas que trabajan en esta industria que ganan sueldos de 40, 60 mil dólares mensuales. Y claro, son personas que han fundamentado o han demostrado su competencia a través de certificaciones profesionales. Una certificación internacionalmente reconocida, como es la de Oficial Certificado de Protección, CPO, es válida en todo el mundo. Es decir, tú vas a Estados Unidos, Europa, África, incluso Australia, y nuevamente puedes demostrar cuál es tu nivel de competencia inmediatamente mostrando tu credencial de IFPO como CPO. Cuando hablamos del tema internacional, a veces el hecho de que tú tengas un título en el área de protección, en el área de seguridad, pues no pesa mucho si hablamos de una realidad de diferentes países, ¿no? Es decir, alguien que tiene una maestría o un doctorado en seguridad en una universidad en Mozambique, pues no es algo que pueda ser fácilmente trasladable y fácilmente aceptable por la industria. Otro tema interesante es también que las certificaciones miden competencias. Las competencias son básicamente una medición de cuál es tu estado actual de conocimiento, destrezas y actitudes. Mientras que los títulos profesionales, pues son una foto que sí, si bien mide especialmente conocimientos, pues pueden quedar desactualizados. No sé si me explico. Yo me gradué de la universidad como ingeniero en el año de 1999. Y entonces de ahí para acá, pues hay muchas cosas que han cambiado. Y nadie me ha obligado a mí a tomar un curso de actualización o a volver a demostrar que sigo siendo un ingeniero competente. ¿Me explico? Mientras que cuando tú tienes una certificación de competencia, la certificación te obliga a que cada X número de años, 2 años en el caso del CPO, tú demuestres que mantienes todavía vigente esa competencia. Entonces, ese es el motivo por el que cada vez más las reclutadoras de personal, los responsables de talento humano de empresas, establecen estas certificaciones como requisito de contratación. Muy bien, gracias. Clarísimo el tema, Kevin. Edison, tu mensaje final, mi querido amigo. Sí, tomando la palabra de todo lo que se ha dicho, definitivamente el rol del oficial de protección es muy importante dentro de la seguridad ciudadana, como se ha hecho notar. Obviamente, para reforzar este empoderamiento que debe existir dentro del oficial de protección, la única vía es el conocimiento, la capacitación. Está más que demostrado de todo lo que se ha hablado.
Y aquí mi mensaje a todos aquellos compañeros que trabajan en seguridad y protección, especialmente los oficiales de protección, que se juegan en la vida todos los días protegiendo la empresa, el condominio, donde sea que estén trabajando. La única vía, repito, es capacitarse. El conocimiento les va a llegar justamente hacia un derrotero que ya hemos conversado aquí, ¿no? Solamente el límite es el que cada uno nos impongamos en este sentido. Te agradezco mucho el espacio, mi estimado Clever, y también pues que haya estado aquí, mi estimado Kevin. Muchas gracias, Edison, Kevin, por su tiempo. Queridos amigos que nos están observando este momento y quienes observarán el video, porque recuerden que esto queda grabado en la página de Facebook y también queda grabado en la página de YouTube. Ustedes pueden observar, la página de YouTube se llama Clever Parra, Seguridad y Salud. El compromiso y la meta de hoy es que por favor nos ayuden compartiendo estos videos. Ustedes encuentran en la página más de 60 videos de varios temas referentes a la seguridad integral, a la salud ocupacional, y obviamente lo que nos interesa a nosotros es compartir este conocimiento, estas experiencias, para que podamos apoyar a la sociedad en estos momentos que son complejos. Hemos creado este espacio los días martes a las 7 de la noche para hablar temas específicos de seguridad ciudadana. ¿Cómo vamos a fortalecer la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son los actores de esta seguridad ciudadana? Hemos hablado hoy con un académico, Kevin, empresario, que tiene mucha experiencia y obviamente hemos salido enriquecidos todos. Tenemos la oportunidad de aportar a la sociedad desde nuestras trincheras, desde lo que hacemos. Recuerden, los días viernes tenemos un espacio para lo que es medidas de prevención de factores psicosociales, y los días domingos, igual a las 7 de la noche, tenemos un espacio en general para hablar de prevención de riesgos laborales. Queridos amigos, muchas gracias Kevin, muchas gracias Edison, y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Gracias a todos amigos. Excelente, gracias.